Muy bien. Bueno, lo que hoy vamos a ver en realidad ya en las clases prácticas empezaron a utilizarlo, que es cómo resolver circuitos eléctricos con los componentes que vimos hasta ahora, que son las resistencias, las baterías. También vieron algún ejercicio con capacitores, por lo que me enteré, solo que por ahora estudiaron solamente el caso en el que el capacitor está completamente cargado. Por lo tanto, en esa instancia ya no circula más corriente por allí, es como si fuese un circuito abierto. Después, más adelante en la materia, vamos a ver cómo es ese proceso de carga y descarga de capacitores, que deja de ser un proceso estacionario, sino que hay variación en el tiempo de las corrientes. Entonces, bueno, y lo que se usa para resolver los circuitos, es decir, la conjunción de todos esos elementos, resistencias, baterías y cables que los unen, cables conductores, son dos leyes que se conocen con el nombre de leyes de Kirchhoff, pero que son en el fondo consecuencia de otras leyes que ya vimos, conocidas en electricidad, que son la conservación de la carga y la ley de Ohm, si quieren, y la ley de las tensiones, así se la conoce en el caso de ser vista como una ley de Kirchhoff. Antes de formularlas esas dos leyes, que como dije ya las empezaron a poner en práctica, en la práctica, y de hecho también se las presentaron esas leyes, veamos algunos nombres que se utilizan en circuitos, en la jerga de circuitos, como yo les conté en la clase pasada. El estudio de los circuitos eléctricos puede llevar toda una materia, un cuatrimestre, eso a veces eso ocurre en ingeniería, en la carrera de ingeniería eléctrica. Acá vamos a ver solo un pantallazo, digamos, de las cosas de circuitos, pero las necesarias para después, por ejemplo, cuando estén en Labo 3, puedan aplicar algo de la teoría que vieron aquí en esta materia. Bueno, en un circuito uno puede definir las siguientes características o definiciones que hay. Bueno, una es lo que se llama una rama. Una rama se dice que es un conjunto de elementos conectados en serie, de modo que la corriente a través de ellos es siempre la misma. ¿Sí? Habíamos visto la clase pasada justamente cómo reemplazar una serie de resistencias conectadas una atrás de otra, por las cuales circulaba siempre la misma corriente. Bueno, todas esas resistencias en ese sistema que habíamos visto cuál era la resistencia equivalente, se dice que están sobre la misma rama. O sea, es una rama, es una raya, va a ser en el circuito, que puede tener varios elementos cuando uno la recorre, a esa rama, pero sobre toda la rama siempre circula la misma corriente. Esa sería la definición. Un nodo se lo conoce como la intersección de tres o más ramas, o sea, es un punto. Si una rama sería una línea en los circuitos, o una sucesión de líneas, y un nodo es un punto. Y en ese punto hay una intersección de tres o más ramas, o sea, de tres o más líneas. Y finalmente se llama malla a un recorrido cerrado sobre un conjunto de ramas dentro de algún circuito. Es un recorrido que empiezo en un punto y termino en el mismo punto luego de recorrer y ir atravesando distintas ramas. Bueno, todos esos nombres queda más claro cuando uno ve algún ejemplo, como este que está aquí dibujado, en el que, bueno, tenemos este circuito, estos bloques serían elementos en el circuito, pueden ser resistencias, pilas, capacitores, lo que sea, elementos, se llaman a esas cosas. Y en este circuito lo que identificamos son, por ejemplo, 4 nodos. Como dijimos, nodos tienen que ser la intersección de 3 o más ramas.
Los nodos que tiene este circuito son el nodo A, donde, como se ve, intersectan estas tres líneas. El nodo B, en donde también acá intersectan estas tres líneas. El nodo C, que está aquí abajo, que si yo muevo el cursor no se va a ver. Si lo dejo quieto, sí. Y el nodo D, que es ese que está ahí en el medio. Las ramas en este circuito, ¿cuáles son? Bueno, acá están indicadas. Tengo, por ejemplo, la rama AB, ¿sí? Que tiene estos elementos. Esto puede ser uno o varios elementos, podría haber ahí, una resistencia, una batería. Después tengo esta otra rama, BD. Después esta otra, BC, por aquí afuera. CD, AD y AC, que sería esta por aquí. Sí, o sea, todos estos tramos, cada uno de ellos, le puedo asignar un nombre, que es la unión de estos dos nodos, y con la unión de esos dos nodos defino cada una de las ramas. Bien, y finalmente, en este circuito identificamos varias mallas. Una malla, por la definición que nos dijeron, era un recorrido sobre ramas en un circuito. Bueno, por ejemplo, tengo la malla esta A, B, D, A. Estoy haciendo este recorrido, ¿sí? Armo este rectángulo recorriendo ¿qué más? ¿Qué ramas? La rama AB, luego la rama BD y finalmente la rama DA. Otra posible malla es esta de aquí abajo, ADCA, que estoy recorriendo así ahora con el puntero. Otra es CDBC, o sea, este rectángulo de aquí. Otra puede ser ir todo por afuera, sería esta malla grandota, ABCA. Y después tengo acá indicada otra más, ADB. Bueno, claro, una malla, perdón, la puedo armar de cualquier forma, no tiene por qué ser un rectángulo, podría ser esta que está acá marcada, ADBCA, ¿no? Haciendo esta especie de escalerita, recorriéndola toda. O sea, la única condición es que parta de un punto, la recorre y vuelva al mismo punto. Bueno, hay un montón de mallas, estas no agotan todas las posibles mallas que puedo armar con este circuito, así como es fácil de ver un rato. Saber cuántas mallas hay, bueno, puede ser interesante para, en algún contexto, tiene que ver con la topología del circuito, pero a nosotros no nos va a interesar eso. En general, lo que nos va a interesar a nosotros es, dado un circuito, que nos dicen cuáles son los elementos que tiene ese circuito, es decir, nos dicen cuánto vale la FEM de cada una de las baterías y cuánto vale la resistencia de cada una de las resistencias, querer resolver cuánto vale la corriente en cada una de las ramas de ese circuito. O sea, las corrientes, todas las corrientes que tiene ese circuito, van a ser las incógnitas que nosotros queremos resolver, y para obtener esas corrientes vamos a plantear esto que dijimos que se llaman las leyes de Kirchhoff. Una vez que tenemos las corrientes, también podemos averiguar las tensiones que hay en distintas ramas del circuito, simplemente aplicando la ley de Ohm. Sabemos que la diferencia de potencial o la tensión que hay a través de una resistencia es corriente por resistencia, y entonces si ya conocemos las corrientes y las resistencias eran datos de entrada que nos habían dado, también podríamos averiguar las tensiones en cada una de las ramas. Pero el primer objetivo siempre en un circuito es obtener las corrientes. Por supuesto, después uno puede tener variantes de los ejercicios, de los problemas, y ser algún problema donde me dicen la corriente, si la corriente por tal rama es tanto, cuánto vale la resistencia, ¿no? O sea, el problema inverso. Pero en la teoría, digamos, del circuito, lo que uno dice es los datos son los elementos, resistencias y pilas, y cómo están dispuestos, o sea, la topología de ese circuito,
y lo que quiero es obtener de resultado las corrientes. Bien, bueno, como decía, las leyes de Kirchhoff que uno utiliza para resolver eso, o sea, para obtener las corrientes, que son, como dije, las incógnitas normalmente, son estas leyes de Kirchhoff. La primera se llama la ley de los nodos, y lo que establece es que si yo tengo un nodo, que como dijimos por definición es un punto en donde convergen tres o más ramas, y acá por ejemplo tengo este ejemplo, no, en este caso tengo más de tres, tengo 7 ramas que están entrando, 7 cables si se quiere, que entran a este nodo. Lo que dice la ley de los nodos es que la suma de las corrientes entrantes menos las salientes en un nodo es 0. ¿Sí? Acá está escrito matemáticamente la suma de las corrientes. Las corrientes vamos a indicarlas a veces con una I minúscula, a veces con la I mayúscula. Yo acostumbro a, en el primer método de resolución de circuitos, que es el que vamos a ver ahora, a escribirlas con I minúsculas, y cuando veamos el otro método de resolver los circuitos, que es el método de mallas, asignarles la I mayúscula, pero eso es algo que adopté yo, un poco siguiendo el libro de Trelles que tiene esa anotación, pero no es obligatorio, ¿no? Obviamente uno se da cuenta por contexto a qué se refiere con la corriente, puede ser I mayúscula, I minúscula. Bueno, en este caso entonces estamos usando I minúsculas, y matemáticamente esa ley de los nodos lo que expresa es que la suma de las corrientes entrantes, I sub k, menos las salientes, I sub k, que pueden ser otros K, ¿no? O sea, los K entrantes y los K salientes son diferentes, me da 0. Y lo que está diciendo esta ley es expresando la conservación de la carga en el caso de las corrientes estacionarias, que es el caso que estamos considerando en esta parte de la materia. Es decir, estamos diciendo que no se acumula carga en ninguna parte, en ningún punto del espacio hay acumulación de carga. Y entonces uno dice que todo lo que entra, por otro lado, tiene que salir. Entonces, en este esquema, si yo dibujase un volumencito alrededor de este nodo que llamé O, la corriente que entra, y en este caso tengo acá indicadas que I1 y 2 son entrantes, I5 es entrante, no, perdón, I5 es saliente, I6 es entrante, entonces I1, I2, I6 son entrantes, van con signo más, y las salientes I3, I4, I5 e I7 van con signo menos. La suma algebraica de todas esas corrientes tiene que ser 0, justamente expresando el hecho de que acá no hay acumulación de carga. Todo lo que entra sale. Bueno, alguien podría preguntarse, bueno, el signo este que tienen las corrientes, ¿quién me lo dio? Porque si normalmente en un circuito justamente las incógnitas son las corrientes, yo no sabría de antemano para dónde apuntan esas corrientes, en qué dirección tienen, qué sentido tienen. Bueno, uno lo que hace es elegir cuál es el signo que va a pensar que tiene la corriente y asignarle un signo más o un signo menos según esa elección. Después, cuando resuelva el circuito, si resultó que lo que yo pensé que era una corriente acá positiva I1, no lo era, o era en el sentido opuesto al que yo le asigné, me va a dar como resultado que esto tiene un signo menos. O sea, el problema del circuito, la resolución me va a ser consistente con las leyes físicas que expresan justamente la conservación de la carga. ¿Está bien? O sea que esa es el signo que yo le ponga acá más o menos es una elección mía que después veo a posteriori si era consistente o era cierta. Bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿O con algo de lo que haya dicho antes? Pareciera que no. Bueno, la otra ley, sí, acá apareció una pregunta de Manuel. ¿Estas leyes se deducen experimentalmente o cómo se deducen? Esta ley, como dije antes, es la conservación de la carga, que ya vimos,
para el caso de corrientes estacionarias, o sea, para el caso en donde no haya acumulación de carga en ningún punto. ¿Sí? Que no necesariamente tiene por qué pasar eso. A veces puede pasar que uno acumule carga en algún punto, y vimos que había una ley de balance de carga o de conservación de la carga que contenía esa situación. Esa ley la sacamos por un razonamiento, digamos, entendiendo cuál era la definición de corriente, o de densidad de corriente en ese caso, y desde ese razonamiento de pensar que la densidad de corriente a través de una superficie me medía cuánta carga salía o entraba de un dado volumen, razonamos y obtuvimos una ley de conservación de la carga. Que eso se cumpla, después hay que verificarlo experimentalmente, que eso se cumpla en la realidad. Hay que hacer el experimento, y los experimentos hasta hoy, confirman que esa ley de balance de carga es exacta, precisa, y nunca fue violada. En el caso de particular que estamos diciendo, entonces es una ley que sale de la definición, digamos, de lo que es corriente, que tiene comprobación experimental, y que en este caso se aplica para el caso de corrientes estacionarias. Entonces, que en un circuito yo pueda verificar que esto pase, sí, va a depender de si el circuito ya llegó al régimen estacionario. Si no, no necesariamente es así, pero como siempre va a pasar eso, vamos a suponer que esto es válido siempre. Es decir, sí, no sé si eso responde. Bueno, la segunda ley, entonces, son leyes físicas que tienen una formulación que salen de la definición de las cantidades, comprobadas experimentalmente. Y la otra ley que vamos a utilizar es la llamada la ley de las tensiones, o también ley de mallas. Lo que establece esta otra ley es que, primero de todo, si yo estoy en una rama, llamémosla J, esa rama, la diferencia de potencial entre los puntos extremos de esa rama, es decir, entre el punto, por ejemplo, imaginemos esta rama que estoy acá en este ejemplo, que ahora vamos a ver cómo resolver este ejemplo, no en particular, pero sumamos esta rama de aquí, que contiene una batería y una resistencia. ¿Sí? Toda esta rama, todo esto es una rama a través de la cual circula la misma corriente I sub 1. La diferencia de potencial entre el punto inicial y el punto final de esta rama es igual a la FEM que me entrega la pila menos la caída del potencial que ocurre en la resistencia de esta rama, que está dada por la ley de Ohm, y es la corriente de esa rama, en este caso sería I1, en general sería I sub J, si la rama la llamamos J, por la resistencia de esa rama de R sub J. O sea, la diferencia de potencial entre un punto y otro en una rama es las pilas que me encuentro, en este caso epsilon J, menos las caídas en las resistencias, si la corriente está circulando en ese sentido de la rama, ¿no? Yo estoy circulando así, y fíjense que acá los signos que le asigno a cada cosa tienen que ver con cómo estoy suponiendo que va la corriente, y también cómo me dijeron que está la batería. En el caso que la corriente circula en este sentido, como en este ejemplo, la batería está fomentando, digamos, promoviendo que la corriente circule hacia allá. Es una pila que entonces va a ir con signo positivo. Mientras que acá, en esta resistencia, si yo me muevo con la corriente de este lado a este lado, habíamos visto que la diferencia de potencial entre este punto y este punto era la corriente por la resistencia. Es decir que en total, cuando yo recorro toda esta rama, voy a tener una contribución de suma por la FEM menos una caída por la resistencia. Si la pila esta estuviese apuntando para el otro lado, iría aquí con signo menos. Bien, entonces, lo que dice esta otra ley, la ley de las tensiones, es que cuando recorro toda una malla, la suma de las diferencias de potencial sobre todas las ramas de la malla, que una malla por definición es partir de un punto y volver al mismo punto, tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque esto es un potencial, y porque el campo eléctrico sigue siendo electrostático, y entonces al recorrer todo un circuito, la integral
diferencial de línea del campo eléctrico tiene que ser 0. En esta parte de la materia vamos a seguir asumiendo que eso es así. Y entonces la suma de todas las diferencias de potenciales a lo largo de una rama es 0. O sea que eso lo que significa, por ejemplo, en este ejemplo, de nuevo, que sirve para entender un poco más lo que uno está diciendo, si yo tengo esta malla, que es recorrer todo este cuadrado, como acá está marcado por esta flecha, entonces al recorrer esta malla me encuentro con si me encuentro con esta pila, por ejemplo, me encuentro con la pila ε1, esa contribuye a la corriente, va con signo más. La corriente que va hacia allá significa una caída de potencial en esta resistencia, o sea que esa va con signo menos. Lo mismo la corriente I2 significa una caída en la resistencia R2. La pila esta, fíjense que esta pila está puesta al revés del sentido de circulación que yo estoy pensando que tiene la corriente, así que ahí va a ir con un signo menos. Y finalmente, al terminar de recorrer la malla por esta última rama, la corriente aquí va en este sentido y ocurre lo mismo que en esta, es una caída de potencial o de tensión, una caída de tensión en esta resistencia y por lo tanto va con signo menos. Ahí debería decir I1, no sé por qué dice I sub I, hay un error ahí de tipeo. Bueno, esta ley que dice que la suma de las diferencias de tensiones a lo largo de una malla, recorriendo todas las ramas, tiene que dar 0, también se puede expresar diciendo que cuando uno recorre una malla, la suma algebraica de las baterías tiene que ser igual a la suma algebraica de las corrientes por las resistencias que me encuentro. Donde el sentido de las baterías, el signo que va a depender del sentido recorrido que yo le estoy asignando a esa malla, y lo mismo va a pasar con las corrientes. Y de nuevo pasa lo mismo que en la otra ley, ¿no? El sentido de las corrientes lo pongo yo de antemano, porque justamente son una de las incógnitas del problema. Después, cuando resuelvo el circuito, puede pasarme que me dio signo negativo, y quiere decir que lo único que significa es que la corriente iba para el lado contrario al que yo había supuesto, ¿no? Ni nada más que eso. O sea, yo dibujo inicialmente estas flechas así, como están acá marcadas en este circuito, y después el resultado de resolver el circuito me dirá si estas líneas, estas flechas estaban bien o iban para el otro lado, o debía haberlas dibujado para el otro lado. Bien. Bueno, esta es la teoría de los circuitos. Como dije, lo que uno más necesita es aprender a resolverlos. Para que se les fijen mejor las ideas, lo mejor es ver un ejemplo y resolverlos. En verdad, ustedes ya empezaron a ver ejemplos en las clases prácticas, pero yo cumplo en dar uno aquí también en la teórica por completitud, y para usar un poco la notación, o ser consistente con la notación que les presenté hasta aquí, ¿no? Esta notación, estos nombres, ramas, nodos, mallas, esta notación que hicimos, esta forma de presentar las leyes, y veamos eso entonces aplicado en un ejemplo de cómo resolver un circuito eléctrico en el donde, como les dije, me dan normalmente los valores de las resistencias y los valores de las pilas. Entonces el ejemplo que tengo es este que está aquí. Es un circuito que tiene estas 3 resistencias puestas así en paralelo, y tiene 3 pilas también puestas en paralelo, con esta orientación, ε1, ε2, ε3, es decir, que este es el borne positivo de esta batería, este es el borne positivo de esta otra, y este es el borne positivo de esta otra. ¿Sí? Recordemos que los bornes de las baterías, el palito más largo me indicaba el positivo, el palito más corto el negativo. Bien, bueno, en este circuito identificamos 2 nodos, ¿sí? Son este A y el B, son los únicos 2 puntos en donde hay una intersección de 3, por lo menos 3 líneas.
son estos dos. Hay tres ramas. Las ramas son esta que va del nodo B al nodo A, por aquí afuera. Después hay otra rama también que va del nodo B al nodo A, pero por aquí adentro. Y después está otra tercera rama que va del nodo A al nodo B, por afuera, por el otro lado. O sea, estas son las tres ramas. Habrá una corriente de rama en cada una de esas ramas. A esta la llamo I sub 1, que es por donde esta corriente circula por la resistencia R1 y por la FEM epsilon 1. A esta que circula por la resistencia R2 la llamo I sub 2, y a esta que circula por la R3 la llamo I sub 3. No siempre va a estar todo ordenado así lindo, que los índices de las corrientes se correspondan con la resistencia, porque bueno, si al circuito lo empiezo a complicar y agregarle más cosas, puede pasar que uno no tenga el mismo número de ramas que resistencias, ¿no? ¿El sentido de las corrientes lo pone uno? Sí, efectivamente, como dije hace un ratito, yo elijo el sentido de las corrientes imaginándome que como acá la pila esta epsilon 1 empuja hacia allá, la corriente va a ir hacia allá, pero acá en el fondo me estoy imaginando lo contrario, tengo la pila epsilon 3 y dibujé la epsilon 3 para ahí. Sí, claro, las corrientes I2, I1, I2, I3, que son las tres corrientes, como estaba diciendo, las tres corrientes de rama que hay en este circuito, y son las tres incógnitas. O sea, yo no sé de antemano para dónde van a ir. Eso va a depender claramente de las intensidades de las FEMs, ¿no? Por ejemplo, esta FEM epsilon 1 apunta hacia un lado, acá la epsilon 2 también apunta hacia el mismo lado, quiere decir que las dos están empujando que la corriente circule así que lo más probable es que esta predicción que yo hice, que la corriente I1 va para acá y la I2 van para acá, sea correcta. Pero esta otra, la I3, que la dibujé también para el mismo lado, bueno, esta va a depender de cuán intensa sea la FEMesta, epsilon 3, ¿no? Porque si está mucho más grande que esta otra, ¿sí? De hecho, aquí claramente la epsilon 2 apunta para acá y la epsilon 3 para acá, o sea que también lo más probable es que la I3 me dé el signo al revés. Pero bueno, mejor. Probemos qué pasa. Y después el resultado nos va a decir. Yo igual lo hice todo con letras, este ejercicio, no le puse valores en ohms y volts, ¿no? Recordemos que las unidades de las resistencias son ohms y las unidades de las baterías son volts, en un circuito que sea un problema ordenado, que no sea un problema inverso. Normalmente les dan los ohms de cada una de las resistencias, los volts de cada una de las pilas, y objetivo, obtener los amperes de cada una de las corrientes, ¿no? Bueno, como está escrito acá, entonces, tengo estos dos nodos que identifiqué, tengo estas tres ramas, y las incógnitas son las corrientes en cada rama. O sea, lo que uno tiene que primero identificar en el circuito es cuáles son las corrientes, qué nombres asigno a las corrientes, y para tener en claro cuáles son las incógnitas. Bueno, entonces, en general, y esto va a pasar siempre, es que si yo tengo n nodos y r ramas, ¿sí? Acá tengo n igual a 2 y r igual a 3, el problema lo podemos resolver con n-1 ecuación de nodos y r-n-1 ecuación de malla, ¿sí? De forma tal que yo voy a necesitar, si tengo r ramas, voy a tener r incógnitas, que son las corrientes de cada rama. O sea que en general voy a tener que armar un sistema de r ecuaciones. Bueno, esas r ecuaciones se construyen con n-1 ecuación de nodos. ¿Cuáles son las ecuaciones de nodos? Son las ecuaciones que expresan la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nodos. O sea, ecuaciones de este tipo con solamente corrientes entrantes y salientes. Eso es una ley de nodo, una ecuación de nodo. Entonces, que son ecuaciones sencillas, entonces me conviene tenerlas como ecuaciones a mano para resolver el problema, además de que se tienen que satisfacer, porque es una ley física esto. Entonces, un problema que tenga R ramas, me voy a armar las R ecuaciones para obtener las R incógnitas con n-1 ecuaciones de nodos y
R menos n menos 1 ecuaciones de malla. ¿Cuáles son las ecuaciones de mallas? La otra ley de Kirchhoff, ¿sí? Que puedo plantearme una para cada malla que yo identifique. Bueno, número de ecuaciones que voy a necesitar para no sobredeterminar el problema es este, R menos n menos 1 ecuación de mallas, que lo llamo M mayúscula. En este ejemplo particular, por ejemplo, entonces, si n es 2, o sea, tengo dos nodos, y R es 3, que son las tres ramas, entonces, ¿cuántas ecuaciones de nodo voy a usar? Voy a usar n menos 1, o sea, 2 menos 1, una ecuación de nodos. ¿Y cuántas ecuaciones de malla voy a necesitar? Bueno, para completar las tres incógnitas que tengo que resolver, voy a necesitar dos ecuaciones de malla, que se corresponde justamente con esto. R, que es 3, menos n menos 1, me da dos ecuaciones de malla. Bien. Bueno, entonces, no sé si se escuchan mucho los perros, porque como tengo la ventana abierta porque hace calor. Pero bien, espero que más o menos se escuche bien igual lo que estoy hablando. Si no, avísenme. En la práctica vimos una corriente por malla. Acá consideramos una por rama. Sí, ahora vamos a ver ese tema. Eso tiene que ver con el otro método de resolver circuitos, que es el método de mallas. Si ustedes ya lo vieron directamente de esa forma, no pasa nada. Yo quiero contarles las dos formas. Resolviendo por la corriente de malla o resolviendo por corrientes de rama. Son dos conceptos, pero el que es más físico, sí, son dos métodos distintos. Lo que es más físico es la corriente en una rama. Sí, porque la malla, por ejemplo, en este ejemplo, la malla, que sería esto, y uno podría resolver, y vamos a ver cómo hacerlo ahora en un ratitín, cómo resolverlo con una única corriente de malla, que es esta que estoy acá, que está marcada acá en rojo, ¿no? A la cual yo voy a usar I mayúscula para indicar esa corriente de malla. Fíjense que esa corriente de malla contiene una rama, que es esta rama I1 y esta otra rama I2, y estas corrientes I1 y I2 claramente no tienen por qué ser las mismas. Entonces, asignarle una corriente a toda la malla, bueno, es una situación un poco de convención, que yo decido, no sé, qué combinación pongo a las corrientes aquí. Exactamente, claro, acá lo que dice Flores. Supongo que con el método de las corrientes de rama se puede usar la ley de nodos. Claro, la diferencia entre ambos métodos es que en este que yo estoy contando ahora, con corrientes de rama, uno usa ecuaciones de nodos. ¿Cuántas usa? N-1. Si tengo n nodos. En el otro método, en el método de mallas, las ecuaciones de nodos están ya metidas adentro del método en la definición de lo que es la corriente de malla. Y entonces quedan enmascaradas esas ecuaciones de nodos en el método. Es un método, el de mallas, muy sistemático, que permite una formulación, digamos, matemática muy ordenada, muy sistemática del circuito, que es útil después incluso para demostrar cosas, ¿no? Algunas propiedades de los circuitos. Acá Manuel dice, ¿podrías repetir cómo asignaste los signos para las corrientes en la rama de R2 de acuerdo a los sentidos de circulación? Lo asigné como yo quise. No hay ninguna regla, no tengo ninguna obligación de decir para dónde van las corrientes. Podría haber dibujado la I2 para arriba y después veo si me da eso con las ecuaciones. Lo importante es que cuando uno asigna un sentido a la corriente, después sea consistente al plantear las leyes, por ejemplo las de nodos y las de tensiones, con los sentidos que asignó. Después la resolución me va a decir que el signo que yo le asigné era negativo. ¿Sí?
O sea, Eso lo entiendo, pero me choca un poco ver que I2 vos la pusiste para abajo, que estaría de acuerdo con el sentido de circulación que pusiste en la malla a la izquierda, pero con el de la derecha va en contra. No, sí, no sé si me explico. sí, pero así como a vos te cuesta entender, a mí me cuesta entender por qué no podemos decir, bueno, yo le asigno ese signo, después lo respeto eso en mis ecuaciones, y cuando resuelvo veo que no, bueno, en realidad me dio un signo menos lo que yo le había puesto. Bueno, entonces va para el otro lado, ya está, no me escandalizo por eso. Bien, listo, yo le puse I2 positiva hacia abajo. Entonces le voy a poner eso, por ejemplo, en la ecuación del nodo A. Voy a decir, bueno, I1 es entrante, I2 es saliente, ¿no? Si le hubiese asignado el sentido hacia arriba, al revés, I2 pues, sería entrante también. Bueno, pero yo dije que era saliente, así que digo que es saliente, entonces le pongo un signo menos acá en la ecuación de nodos. Y digo simplemente, básicamente lo que dice esta ley de nodos acá arriba es que I1, que es la que viene para acá, es la suma de I2 más I3, ¿no? O sea, acá no se acumula carga. Si hubiese asignado, si hubiese puesto la flecha para el otro lado, bueno, hubiese puesto I1 más I2 es igual a I3. Entonces tengo que respetar lo que tiene sentido físico, que acá no se acumule carga, que la corriente circule siempre, como en una cañería de agua que se subdivide. Después veo si la cañería, si el agua venía por acá y se subdividía para allá, o si el agua venía así y así y se une y se va para ahí. Me lo va a dar la resolución del circuito, que tiene en cuenta la resolución del circuito los valores de los elementos, porque en última instancia, para dónde va a ir la corriente, y va a depender de la fuerza, digamos, de la FEM que tengan cada una de estas pilas. Y si esta pila, por ejemplo, es mucho más intensa que estas otras dos, bueno, va a querer que la corriente vaya para allá y no como yo la dibujé. Y de hecho puede ser tan fuerte esta pila que puede hacer que la corriente, bueno, vaya para allá y ahí está bien, coincide con el I2 que yo dibujé acá. Pero no veo cuál es el problema. No, me refería más a las. En la ley de nodos no entiendo el signo como lo pones, pero a las mallas. Pero ahí vi que entiendo que es porque le pones un menos o un más en cada malla, dependiendo si está de acuerdo al sentido de circulación que le diste a cada malla en particular. Sí, a cada rama, ¿no? Estamos hablando ahora en términos de ramas. Después, ¿Y esas flechas rojas y verdes, a qué se refieren? ¿A cada rama? no, Y, son para identificar mallas que son las que ahora voy a utilizar para plantear la ley de tensiones en cada una de esas mallas. Pues yo, las herramientas con las que cuento para resolver el circuito son la ley de los nodos, en los nodos que me haga falta, y la ley de las mallas en las mallas que me haga falta. Entonces, acá, en este ejemplo, como dije, tengo dos nodos, solamente vamos a necesitar una ecuación de nodos y dos ecuaciones de malla. Y las mallas que voy a elegir son estas dos. Entonces, para marcar qué mallas elegí, puse esta flecha roja y esta flecha verde. Después, el sentido que yo le doy de circulación a la malla va a tener que ver con los signos que tienen los elementos y las corrientes en estas ecuaciones de malla. claro, a eso me refería. Eso tiene Está que bien. ser consistente con la otra elección que hice para los nodos. Todo tiene que ser consistente. Yo elegí que la corriente va para allá. Bueno, después cuando recorra la malla, en este sentido, voy a tener que poner los signos consistentes con ese recorrido con ese signo que yo le asigné acá. Si yo lo hubiese dibujado para el otro lado y recorro la malla así, bueno, voy a tener que acá cambiarle el signo a estas cosas, a este I2 que está acá, que como la recorrí, en este caso, si yo le hubiese puesto la flecha hacia arriba y la recorro en sentido horario, así no es una caída de tensión si la corriente va para arriba, sino que es una subida y entonces acá tendría que haber puesto un signo más. Pero Claro. como estoy pensando que la corriente va hacia abajo, bueno, la dejo como caída. Y estoy siendo consistente con mi elección en todas partes, en las dos leyes que voy a utilizar que afectan a esta corriente I2. En esta también, en esta otra también. Porque en esta, fíjate que en esta malla 1
yo la recorro así, la corriente I2 me da efectivamente una caída de potencial en esta resistencia. Caída con esto, cuando digo caída me refiero a que si hago el potencial en el punto de llegada menos el potencial en el punto de partida, me da negativo, o sea que me da menor el potencial en el punto de llegada que en el punto de partida. Eso significa que cae la tensión acá. Y eso sucedería si la corriente efectivamente va en este sentido como lo dibujé. Si la corriente va en este sentido en el que yo lo dibujé, el potencial en este punto es menor que en el potencial en este punto. O sea, cayó el potencial. ¿Sí? Porque acordémonos que decía la ley de Ohm. Acá a veces uno se hace un lío bárbaro con los signos, pero hay que acostumbrarse. La ley de Ohm me decía que el potencial en el punto este de partida de donde yo escribí, menos el potencial en el punto de llegada, es corriente por resistencia. Si la corriente está recorriendo la resistencia en ese sentido, ¿no? Bueno, la tensión yo ahora la defino como la tensión de llegada menos la de partida. Entonces, eso, si la corriente va en este sentido, es menos corriente por resistencia, que es esto que está escrito acá. Y por eso hablo de caída de tensión en una resistencia. ¿No? Es como un tobogán, o como la caída de potencial cuando uno va desde un punto más alto a uno más bajo en gravedad. Acá con corrientes es el sentido de circulación de la corriente, el sentido para dónde apunta la corriente, me dice que a través de esta resistencia cae el potencial. La pila, en cambio, es una subida de potencial. Si yo la recorro así, la pila está tal como está aquí, que el borne positivo es este y el negativo es este. Entonces, si yo la recorro así, el potencial de llegada menos el potencial de partida aumentó. Justamente porque acá está la pila, y justamente porque la pila se encarga de hacer eso, de darme una diferencia de potencial positiva, ¿no? Eso es lo que hace una pila. Perfecto. Bien. Sí, se entendió. Gracias. Bueno, entonces, sí, lo que estoy viendo por los tiempos que yo les había dicho a los chicos de la práctica que aparezcan a las 10, no creo que lleguemos, pero bueno, me van a tener que tener un poquitín de paciencia ellos, para que termine el otro método que quiero contarles. Bueno, terminemos con este ejemplo, que es el método, como se podría llamar, de las ramas, no sé, no se llama así, pero es en donde uno utiliza corrientes de ramas. Entonces, si recorro para este método, entonces voy a necesitar dos ecuaciones de rama, de malla, y son estas dos mallas que marqué acá. En la malla 1, cuando yo la recorra en este sentido horario, me encuentro con la pila 1, que es positiva en el sentido de circulación de mi malla, y la pila 2, que también es positiva, o sea que las dos van con signo más. La corriente por la resistencia 1 es una caída de potencial, o sea que va con signo menos acá, y la corriente por en la rama 2 también es una caída de potencial, así que va con signo menos. O reescrito de esta otra forma, que sería pasar estos dos que tienen signo menos del otro lado, con signo más, también lo puedo interpretar así, o leer así, o verlo escrito directamente de esta forma. Recorriendo la malla en este sentido, la suma de las pilas que me encuentro, y estas dos pilas van en el sentido de circulación de la malla, epsilon 1 más epsilon 2, es igual a la suma de las corrientes por las resistencias, y las corrientes van en el mismo sentido que mi malla, de circulación de la malla que yo elegí. Entonces acá las corrientes, las 2 y 1 y 2, van en el sentido de circulación de la malla, o sea que las dos van de esta forma con signo más. ¿Sí? Planteémoslo ahora de esa forma, que yo creo que es más rápida que andar poniendo esto y después pasando del otro lado, sino directamente recorriéndola y poniendo la FEM de un lado y las corrientes por resistencias del otro. Planteemos de esa forma la malla 2, por ejemplo. Bueno, cuando recorro la malla 2, en este sentido, ¿ahí qué pasa? Bueno, me encuentro primero con la pila 2, pero la pila 2 está al revés de mi recorrido, de mi sentido de circulación, así que irá con signo menos. Y lo mismo con la pila 3, que está al revés de mi sentido de circulación, así que también va con signo menos. Las corrientes, ¿cómo son? Bueno, al recorrerla así,
la corriente I3 va en el mismo sentido que yo circulo, o sea que de este lado derecho va a ir con un signo más, I3 por R3, pero la I2, por ejemplo, cuando la estoy recorriendo hacia la malla, va opuesta al sentido de circulación de la malla que yo elegí, o sea que ahí va a ir con signo menos acá, ¿sí? Que se correspondería con un más de este lado. Pero ahora lo estoy prefiriendo ver de esta forma directa, como una subida de potencial en este caso. ¿Sí? Bien, bueno, estas son las dos ecuaciones de malla que tengo, y la otra ecuación que dije que me hacía falta es una ecuación de nodos, que me dice, por ejemplo, en el nodo A, que la corriente I1 es la suma de las I2 más I3, ¿sí? O I1 menos I2 menos I3 es 0. Fíjense que la corriente en el nodo B, perdón, la ley de nodos en el nodo B, que es el otro nodo que uno tiene en este circuito, es idéntica, porque ¿qué me dice en este nodo B? Me dice que I2 más I3 es I1. Y eso va a pasar siempre, o sea, siempre va a pasar que si tengo n nodos, una de las ecuaciones de nodos me sobra. ¿Sí? Eso por una cuestión topológica de cómo es un circuito. En este caso tengo solamente dos nodos, me sobra solamente una ecuación de nodos. O sea, es redundante la ecuación en nodo B, por eso no me aporta más, nada más. Pero bueno, además, por otro lado, ya está. Con estas tres ecuaciones, yo ya tengo tres ecuaciones, con eso me alcanza para resolver las tres incógnitas. Es un sistema lineal, y eso va a pasar siempre en los circuitos que estamos viendo en esta materia, que las ecuaciones que quedan son lineales en las corrientes, con coeficientes, con constantes, ¿sí? Con las factores que multiplican a las incógnitas son siempre constantes. Y lo que está del lado derecho, el término libre del lado derecho, que no tiene corrientes, también son constantes y tienen que ver con las baterías. Bueno, ese sistema uno lo resuelve, normalmente lo que le conviene hacer es hacer sustitución, en este caso, reemplazar entonces, por ejemplo, I1 con I2 más I3 aquí, y resolver un sistema de 2 con 2 para I2 más I3. Si hacen eso y trabajan un poco, lo que les queda es este resultado que acá yo ya escribí. I2 queda esto, ¿sí? Esta combinación de resistencias por FEMS, dividido esta cantidad D, que aparece en todas las corrientes, dividiendo, este denominador aparece en todas partes, la I3 queda de esta forma, la I1 queda de esta forma, y este factor D, en este caso, para este circuito, esto no va a pasar siempre, pero para este circuito resultó ser una combinación sumada de todas las resistencias, R1 por R2, más R2 por R3, más R3 por R1. Nada, entonces fíjense que según los signos que tengan las FEM, puede pasar que las corrientes me den positivas o negativas. Si me dan positivas, quiere decir que es el sentido que yo les había pensado que tenían. O sea, si acá epsilon 1 es más grande que epsilon 3, o sea, si esta FEM es mucho más grande que esta, la corriente esta va a estar efectivamente en este sentido. Pero en cambio, si epsilon 3 fuese muchísimo más grande que epsilon 1, esto acá me daría negativo, se correspondería con el hecho de que esta pila empuja mucho más que esta y me hace que la corriente al final vaya para el otro lado del que yo había pensado. Y como yo acá no le puse valores a nada, bueno, no sé cuánto me van a dar, pero si el ejercicio le hubiesen dado los valores, ustedes podrían obtener el valor numérico en amperes de cuánto valen las corrientes. Que esto me da en amperes es consistente con este resultado. Fíjense que acá tengo resistencia por volt, o sea, ohm por volt, dividido resistencia al cuadrado, o sea que queda volt sobre resistencia. Y volt sobre resistencia, o sea, volt sobre ohm, es ampere por la ley de Ohm. Uno se puede acordar de esa forma, que esos son amperes, y esto está todo bien. Bien, no sé si quedó alguna pregunta respecto a esto. Entonces, con esto vimos cómo uno resolvería un circuito con la aplicación directa de las dos leyes de Kirchhoff, la de nodos y la de tensiones. Normalmente va a tener n-1 ecuaciones de nodos y R menos n-1 ecuaciones de mallas.
finalmente va a tener un sistema lineal en las incógnitas, que son las corrientes, resuelve ese sistema con alguno de los métodos que conozcan de resolución de sistemas lineales, y se obtiene así el resultado final. Bueno, cuando uno tiene que resolver estos sistemas lineales, normalmente una forma que puede plantear esto es un problema en forma matricial, o sea, utilizar toda el álgebra de matrices, y eso ahora lo vamos a ver con el otro método que justamente plantea eso en forma más sistemática, construyendo alguna matriz para poder resolver el circuito. Pero la física ya está metida acá, no hay más física, es solo una técnica para poder resolver un circuito en forma un poco más sistemática. Entonces eso es lo que se llama como método de mallas, en el cual uno lo que hace es definir primero lo que se llaman las corrientes de malla. Para eso, entonces, uno tiene un circuito, el circuito lo reordena de alguna forma de subdividirlo en mallas, mallas que no que no se superpongan entre sí, salvo en algunas ramas, o sea, las mallas pueden tener ramas comunes, como en este ejemplo que está acá. Entonces acá este es un ejemplo muy sencillo, el circuito es un rectángulo que lo subdividí en esta cuadrícula de otros rectángulos. Las mallas acá las identifico claramente, son cada uno de estos cuadrados o rectángulos. Supongamos que tengo, no sé si acá usé la letra de cuántas mallas tengo, sí, M mallas, M mayúscula mallas, y las mallas, como dije, pueden tener ramas comunes, como estas dos mallas, la malla 1 y 2 en este caso, tienen mallas comunes, y defino la corriente de malla como una única corriente de toda la malla, que cómo la vinculo con las corrientes de rama, que son las corrientes físicas, porque las corrientes de rama son las corrientes que pasan a través de los elementos. ¿Sí? La malla es una construcción mía de juntar varias ramas. Bueno, las defino, estas corrientes de malla, de forma tal que la corriente de rama, por ejemplo en este caso, la corriente de rama I1 minúscula coincida con la corriente de malla I1 en esta rama, mientras que en la rama común, la corriente de rama, en este caso que la podría llamar I2, es la resta de las dos corrientes de malla que comparten esa rama. Es decir, en general, y acá puse un caso así genérico, entonces si tengo una malla J y una malla J más 1, y las corrientes en esas mallas las llamé I sub J mayúscula e I sub J más 1, en la rama K, que es común a estas dos mallas, la corriente de rama va a ser la resta de las dos corrientes de malla. Sí, eso es una elección que yo hago y una, digamos, definición de a qué me refiero con la corriente de malla. Buscando, digamos, interpretar cuánto valen las corrientes de rama, que son las corrientes físicas que yo siempre voy a querer obtener en un circuito. Bien, bueno, o sea, esto de nuevo queda un poco abstracto, pero vamos a ver con algún ejemplo cómo se resuelve con este método, con ese ejemplo que vamos a ver, y ahí espero que se aclare un poco más toda esta teoría. Bien, bueno, en otros nombres que damos para este método. Bueno, otro nombre es llamar a una cantidad R sub JJ, dada una malla J, que va a ser la suma de todas las resistencias que me encuentre al recorrer esa malla J. O sea, si yo tengo una malla y recorro y me encuentro en esa malla con varias ramas, y tengo una resistencia en cada rama, bueno, llamo R sub JJ a la suma de todas las resistencias en esa malla, como está indicado acá, con R sub K, la resistencia en cada rama K de esa malla. Y por otro lado, voy a darle otro nombre, R sub JL, con J distinto de L, a la resistencia
común que encuentre entre dos mallas J y L, o sea, la resistencia común que encuentre en la rama común, acá, como dije, podría tener una o más resistencias en esa rama, sumo todas las resistencias que encuentro en esa rama común, le cambio el signo y a eso lo llamo R sub JL. Esta cantidad de R sub JL entonces va a tener el signo siempre negativo, porque las resistencias son siempre positivas, mientras que esta R sub JJ va a tener signo positivo. Bien, con estas cantidades R sub JJ y R sub JL, yo me voy a armar una gran matriz, donde la diagonal de esa matriz van a ser estos R sub JJ, y los elementos de fuera de la diagonal van a ser estos R sub JL. Como esto lo hago para cada malla J, y tengo M mallas, en algún lado lo tengo escrito acá, M mallas, M mayúscula, esa matriz va a ser una matriz de M por M, que va a tener M elementos en la diagonal, que son estos R sub JJ, para distintos J igual a 1, 2, 3 hasta M, y este es R sub JL con J y L variando entre 1 y M, distintos entre sí. Son nombres por ahora, ¿no? Que estoy dando, no hay nada que entender, sino es como, bueno, confianza en que esto sirva para algo. Otro nombre que voy a dar es esta cantidad epsilon JJ, que es análoga a esta R sub JJ, que es la suma de la FEM que me encuentro al recorrer la malla J, ¿sí? Donde la FEM que yo me encuentro, si las FEM van en el mismo sentido de recorrido que yo le asigné a la malla, van a ir con signo más, la epsilon de esa rama, y si van en el sentido opuesto, como vimos en el circuito anterior, les pondré un signo menos. Bien, para esta cantidad no defino ningún epsilon JL porque no me va a hacer falta, con esto me va a alcanzar. Esto va a tener que ver con lo que está del lado derecho del sistema de ecuaciones que me va a quedar. Mientras estas R van a ser lo que van a multiplicar a las corrientes, ¿no? Como eso se ve del ejemplo anterior, que pasaba eso, cuando uno llegaba al sistema de ecuaciones, le quedaba la resistencia multiplicada por las corrientes, y del otro lado de las igualdades, las FEM. Bien, entonces con esta notación, si yo tengo una malla genérica J, la ley de Kirchhoff, o la ley de tensiones de esa malla J, lo que me dice, es justamente se aplica la ley de las tensiones a recorrer una malla. Bueno, si yo recorro la malla J, lo que me dice es que al recorrerla, la suma de todas las FEMs, que la llamé epsilon JJ, ese fue el nombre que le di, tiene que ser igual a la suma de las corrientes de rama por las resistencias en cada una de las ramas que me encuentra al recorrer esa malla. ¿Sí? Las corrientes de rama estoy usando esta I minúscula, y si las ramas las identifico con la letra K, dentro de la malla J, la suma de todas esas corrientes por cada una de las resistencias en las ramas me va a dar la FEM total al recorrer toda la malla. Esto expresa la ley de las tensiones de Kirchhoff que acabamos de ver. Bien, entonces lo que voy a hacer es, en vez de usar estas corrientes de rama, voy a usar las de malla. Y entonces voy a escribir esta suma como el producto de IJ, que es la corriente de malla, por la R sub JJ, que era la suma de todas las resistencias que me encontraba en la rama, pero teniendo cuidado de restarle el término que tenga que ver con las ramas comunes a dos mallas, que lo escribo de esta forma. Llamé R sub JL a la resistencia total común en esa rama común, cambiada de signo. Entonces lo puedo escribir eso de esta forma, teniendo en cuenta que la corriente de esa rama es la resta de las dos corrientes de malla que sean adyacentes. Sí, y esto lo puedo hacer sumando sobre todas las mallas. Si yo tengo una malla que no es común, que no es adyacente a la malla que estoy mirando acá, en ese caso esta R sub JL va a ser 0 porque no hay ninguna resistencia común ahí entre esas dos mallas contiguas. O sea, si J y L son dos mallas que están separadas, no están adyacentes, no están una al lado de otra, o una abajo de la otra, la resistencia común entre esas dos es 0, o sea que este término va a ser 0 y eso no va a contribuir en nada acá. O sea que ahí va bien, pero si es común,
si esta malla de al lado tiene una resistencia común, ahí tiene que contribuir con algo, y lo tengo en cuenta, esta corriente de rama, este signo que yo tuve acá, lo tengo en cuenta con esto que está acá. Con lo cual entonces, esto me permite escribir la ecuación de tensiones de esta forma compacta, que es escribir, en vez de haciendo esto, escribir la suma sobre todas las mallas, desde la primera hasta la última, de la corriente de malla por la resistencia R sub JL, donde esta R sub JL incluye tanto el término este de R sub JJ, que es la suma sobre toda la malla, como el término de resistencias comunes. ¿Sí? Porque ahí esto va a depender de si L o no es una malla contigua a J, y si lo es, esto va a ser distinto de 0, y cuando multiplica la corriente en esa L va a tener en cuenta este efecto de que la corriente de rama la tendría que haber escrito así. Entonces, de esta forma compacta, fíjense que esto lo puedo hacer para cada malla. Lo que me queda es un sistema de ecuación. Tengo m ecuaciones, porque puedo hacerlo esto, una ecuación para cada malla J, y lo que tengo entonces son m ecuaciones de estas, con m incógnitas, que son las corrientes de malla. O sea, en este método, las incógnitas pasan a ser las corrientes de malla, estas I mayúsculas, y el método me va a permitir obtener esas corrientes de malla a partir de la resolución de este sistema de ecuaciones que me queda, que es un sistema lineal de ecuaciones en esas corrientes de malla, como acá se ve, ¿sí? Con coeficientes constantes, que son las resistencias, esos coeficientes. Y una vez que obtenga las corrientes de malla, bueno, si yo quería las corrientes físicas, que son las de rama, las reconstruyo con esta regla, o sea, en donde haya ramas comunes haré la resta, en donde no haya ramas comunes pongo solamente la corriente de malla que haya por ahí, ¿no? Entonces lo que nos queda es un sistema de m ecuaciones con m incógnitas, o sea, es un sistema de m por m, donde aparece esta matriz R sub JL, que es una matriz, como dijimos antes, de m por m, donde m es el número de masas. Entonces, para plantear esto en forma matricial, lo que puedo hacer es construirme, además de puedo construirme las siguientes cantidades. Puedo construirme un vector, o una fila, o columna, donde pongo las FEMs totales en cada una de las mallas, o sea, estas cantidades epsilon 1, 1, 2, 2, mm. Es un vector de m dimensiones que contiene entonces las FEM totales de cada malla. También me hago un vector de las incógnitas, que son las m corrientes de malla, ¿sí? Son todas las incógnitas, son estas I1, I2 y M. Y R es esa matriz que vimos antes, en donde tiene en la diagonal las resistencias totales de cada malla, y fuera de la diagonal las resistencias comunes a dos mallas adyacentes. Acá me pregunta Flor si no estamos considerando la resistencia interna de las baterías. No. No. Estamos suponiendo que... acá estoy viendo que había otra pregunta que me la salté. Ahora la miro. Estamos suponiendo que las pilas no tienen resistencia interna. Si la tuvieran, la agrego, ¿no? La agrego a la resistencia de esa malla. No pasa nada. Si podría repetir cómo asigné los signos para las corrientes en la rama de R2 de acuerdo a los sentidos. No, esa es una pregunta de antes, ¿cierto? Menos mal. Bueno, entonces puedo seguir. Entonces lo que estaba diciendo es, defino un vector de pilas, de FEMS, digamos, que es este, epsilon, con esta barrita, le estoy pensando que esto es un vector, una flecha podría ser, y flecha o y barrita sería este vector de corrientes, y R con dos flechas es una matriz de M por M. Entonces este sistema, el sistema que acabamos de escribir acá, esta ecuación, epsilon JJ igual a la suma de la corriente por la resistencia, lo puedo escribir como este sistema matricial. Epsilon, sería un vector columna si quieren, es la resistencia, que es una matriz de M por M, multiplicado por el otro vector columna, que es I. Ese sistema lineal
uno para obtener las corrientes, que son las incógnitas, lo que tiene que hacer es invertir la matriz R. O sea que resolver el sistema consiste básicamente en obtener la inversa de la matriz de resistencias, despejar entonces de aquí la corriente como el producto de la inversa de la matriz de resistencias por el vector de FEMS. ¿Sí? Entonces esto formalmente, si uno se construye la matriz de resistencias de un circuito y identifica las FEMS totales en cada una de las mallas, el método este me permite obtener las corrientes en cada una de las mallas como invertir la matriz y multiplicar esa inversa de matriz por el vector de FEMS. ¿Cómo podés asegurarte que la matriz es inversible? Porque construí el sistema de ecuaciones con leyes de la física, que son las leyes de Kirchhoff, que me aseguré por la construcción de las mallas que no haya ninguna sobredeterminación. Utilicé tantas ecuaciones como ecuaciones de mallas, tantas ecuaciones como incógnitas necesito, y va a ocurrir que siempre va a ser invertible el sistema. Además, por las propiedades de la matriz de resistencia. La matriz de resistencia es una matriz que va a ser siempre invertible. Es una matriz simétrica. ¿Por qué es simétrica? Porque fíjense que esa resistencia total J y L es común a las mallas J y L, o sea que si yo hubiese cambiado J con L me da lo mismo, ¿no? La diagonal de esa matriz, además de ser simétrica, la diagonal son todos elementos positivos, o sea que eso me asegura que sea invertible. ¿Cuántas ecuaciones utilicé yo? Lo hice en base a separar el circuito de esta forma, en m mallas independientes, aunque tengan partes comunes, con m corrientes de malla independientes, aunque después para obtener las corrientes de rama vincule a dos corrientes en cada malla. Muy bien. Bueno, ¿cómo uno resuelve entonces este sistema? Bueno, en teoría, cuando en realidad en la práctica uno no lo hace nunca, pero para la teoría esto puede servir, la inversa de esa matriz R se podría obtener con lo que se llama la regla de Cramer, que entiendo que ustedes conocen de alguna de las matemáticas, en donde ven sistemas lineales, algebraicos, lo que antes se llamaba álgebra lineal en la carrera, que esa regla lo que dice es que la inversa de la matriz R en el lugar JL, o sea, en el elemento JL, se construye con lo que se llama el adjunto JL de la matriz R dividido el determinante es el determinante de la matriz de resistencias, y el adjunto S es otro determinante que se construye con la matriz que resulta de sacarle a la matriz R la fila J y la columna L. O sea, este adjunto de JL es un determinante de menor orden que el determinante de R, porque a la matriz R le saqué una fila y una columna, así que este adjunto, con respecto a las resistencias, tiene un orden menor. Sí, eso se veía en el ejemplo que vimos antes, por ejemplo, que daba justamente algo de ese estilo acá. El D, que coincide con el determinante de la matriz de resistencia, ahora vamos a ver igual esa matriz armándola. Esto va a ser el determinante de esa matriz de resistencia, tiene un orden mayor, va con R al cuadrado, va con ohm al cuadrado, mientras que el adjunto que aparece acá, bueno, va con R. Eso lo que me da es la inversa de esta matriz de resistencias. Después, para sacar la corriente, uno la tiene que multiplicar esa inversa, hacer el producto de la matriz por el vector columna por el épsilon. Ese producto está escrito acá. O sea que la corriente, el elemento J de este vector columna y sub J es sumar a lo largo de toda una fila la matriz está de inversa, o sea, la suma de esto desde J, perdón, desde L. Dejo esto quieto, así se ve el índice, pero bueno, esto va desde L igual a 1 hasta M,
¿sí? El número de columnas que tiene esta matriz, multiplicado por el elemento L de ese vector. O sea, es fila por columna, fila por columna, fila por columna, me da este otro vector, ¿no? Bueno, esto, digamos, va a quedar ahí y sirve como para tener cuál es la teoría de este problema. No voy a tener tiempo hoy de explicar esto, como digamos, una utilización de esta teoría, pero sí lo que quería es, antes de terminar, y pasarles a los chicos de la práctica, es dejar algún ejemplo de cómo entonces resolvemos por mallas el mismo circuito que acabamos de resolver hace un ratito, con ramas. Entonces, veamos ahora cómo se resolvería ese problema por el método de mallas. Entonces, es el mismo circuito. Lo que primero tengo que hacer, si lo quiero hacer por mallas, es identificar qué mallas tengo. Bueno, en este caso es bastante obvio que me conviene usar estas dos mallas, que están marcadas acá con roja y verde, 1 y 2. Antes de resolverlo, identifiquemos el vínculo que hay entre las corrientes de rama y las corrientes de malla, ¿sí? Que es algo que tiene que ver con este método. La corriente de malla I1 va a coincidir con la corriente I sub 1 en esta rama. Lo mismo va a pasar con la corriente de malla I sub 2. En este sentido va a coincidir con la corriente de rama I sub 3, mientras que en la rama común, la I sub 2 chiquita, debería ser, o debe ser por definición, perdón, la resta de las corrientes de malla I1 menos I2. ¿Por qué aparece esta resta? Bueno, justamente porque esta malla la estoy recorriendo en este sentido, esta también, o sea, las dos las recorro en el mismo sentido, pero en esta rama común, para esta malla estoy yendo a favor de la corriente, para esta otra malla estoy yendo en contra del sentido de circulación de la corriente y por eso va al menos. Bien, eso en cuanto a identificar la relación que hay entre las corrientes de rama y las de malla, que la voy a necesitar después, si yo lo que quiero son las corrientes de rama, que es lo que finalmente siempre quiero, ¿no? Las corrientes físicas son las de rama. Las pilas, veamos las cantidades estas entonces que construimos con el método de malla, que las expliqué recién en forma teórica. Veamos en este ejemplo qué serían esas cantidades. Bueno, una tiene que ver con la FEM, con el vector S de FEM. Si recorro la malla 1, ¿qué FEMs me encuentro? Bueno, me encuentro con la FEM 1, epsilon 1, y con la FEM 2, epsilon 2. Van en el sentido de circulación de la malla, o sea que las dos van con signo más. Y a eso lo voy a llamar E sub 1, 1, epsilon 1, 1, que es el 1 este indica que se trata de la malla 1. Para la malla 2, el epsilon 2, 2, al recorrerlo así, me encuentro con la pila 3, que está en sentido inverso, o sea que va con signo menos, opuesto, perdón, y con la pila 2, que también está en sentido opuesto, o sea que va con signo menos también. O sea que la FEM total en la malla 2 es escrita con estas dos, es menos epsilon 2 menos epsilon 3. Bueno, veamos ahora la matriz de resistencias, o las resistencias definidas por el método de mallas. Bueno, la resistencia en la malla 1, la resistencia total en la malla 1, R11, es la suma de las resistencias que me encuentro al recorrer esa malla. Acá eso siempre es fácil de obtener, escribir es R1 más R2, ¿no? Al recorrer esta malla me encuentro con R1 y R2. La común entre la malla 1 y 2, que sería la R12, es esta R2, y como dije por definición, esa resistencia común se pone, la resistencia común cambia de signo, o sea que le pongo un signo menos acá. Lo mismo pasa para la R21, es la resistencia común, que es la misma R2, cambia de signo. O sea, acá compruebo que R12 es igual a R21, o sea que, como habíamos dicho, esa matriz es simétrica. Y finalmente la R sub 2, que tiene que ver solo con la malla 2, al recorrerla me da la suma de las resistencias en esa malla. ¿Sí? Fíjense que para las matrices estas no interviene, para los signos que yo le asigno a estas matrices, no intervienen los signos de las corrientes que yo elegí. ¿Sí? El método, digamos, me permite hacer esta cosa sistemática de asignarle, hacerlo de esta forma.
Bueno, ¿cómo me queda el sistema entonces finalmente? Que es un sistema, si tengo dos mallas, debería obtener un sistema de 2×2. Bien, el sistema es FEMS de un lado, corrientes de malla multiplicadas por la matriz de resistencia del otro. Bueno, la FEM de un lado son estas dos, ε1 más ε2, es el primer elemento del vector de FEMS, y el segundo elemento es este ε2, ε3. ¿Sí? Este sería el vector de FEMS. Del lado derecho tengo resistencia por matriz de resistencia por vector de corrientes. Si hago eso, lo que me queda es esto que está acá. Fíjense que el signo este me sale de que la matriz de resistencias, por definición, le puse un signo menos acá. O sea que esto sería R1 más R2, la fila esta, por la corriente I1, menos R2 por la corriente I2. Y lo mismo para la otra ecuación, hago fila por la columna, la fila es R2 con signo menos, para este elemento, perdón, este, R2,1, y R2,2, que es R2 más R3 por I2. O sea, de esta forma, digamos, lo estoy contando como lo haría con las matrices. Si uno ya está canchero, directamente también puede plantear la ecuación de malla, recorriéndola cada malla y escribiendo otra vez de esta forma que habíamos visto antes, ¿no? Recorro la malla 1, me encuentro con la FEM 1 y la FEM 2. Al recorrer la malla 1, la corriente en esta parte I1 de malla va a favor de la resistencia esta, al recorrerla con la corriente así, va a favor. Cuando recorro por este lado, la I2 de malla de esta contigua va en contra, o sea que a esta le tengo que poner signo menos. Entonces la corriente a favor me suma sobre las resistencias R1 y R2, como está acá, la corriente en contra me resta sobre la resistencia 2. Eso, si alguien está canchero, lo hace de una de esta forma. Y lo mismo en el otro circuito, al recorrerla así, las FEMS van de signo menos. Y acá la corriente esta de malla I2, al recorrer en este sentido, va a favor para R3 y R2, como está acá, mientras que la I1 va en contra del recorrido de esta malla para mí, y por eso va con signo menos. Bien, bueno, de cualquier forma que lo hagan, lo que les queda es este sistema, o sea, ya sea por estas matrices, por esta forma sistemática, si quieren, y ordenada, que evita quizás alguna confusión con los signos, o de esta otra más canchera, que puede traer alguna confusión con los signos. Resolviéndolo, este sistema de 2×2 se obtiene este resultado. Ahora este es un sistema para las incógnitas que son las IES mayúsculas, ¿no? Y lo que me da es esto, ¿no? Podría aplicar acá Kramer si quieren, o cualquier método, más bien esto se hace por sustitución, cuando es un sistema tan chico, se obtiene este resultado, donde este D, es esto que está acá, coincide con el determinante de la matriz R, matriz que es esta que está acá. Yo no la escribí, la podría haber escrito esta matriz para que se vea, pero es una matriz que tiene R1, R2, R2 y R3 en la diagonal, y menos R2 fuera de la diagonal. Y si hacen el determinante de esa matriz, lo que les va a dar es este producto mixto sumado de todas las resistencias. Ese es el determinante de esa matriz. Si de acá yo quiero recuperar las corrientes de rama, lo que hago es usar esta regla que tenía acá, este vínculo que tenía entre las corrientes de rama y las de malla. Y fíjense entonces que la I1 es simplemente esta I1 mayúscula, la I3 va a ser la I2, y la I2 de esta rama común la construyo restando estas dos. Si hacen eso, entonces van a sacar I1, I2 y I3, y si revisan, todo esto debería dar lo mismo que el resultado que obtuvimos antes con el otro método de ramas. Entonces, los dos métodos tienen que dar el mismo resultado físico, solo son dos formas de resolver el problema, el mismo problema. Bueno, lo que no vamos a incluir en esta cursada es el teorema de Thevenin, que es una forma de resolver circuitos
reemplazando un circuito complicado por un circuito equivalente. Yo se los dejo acá, esto va a quedar aquí en la clase, no en la clase grabada del video, pero sí en la clase en PDF, por si alguien tiene ganas de leerlo. Es muy voluntarioso y en algún momento me quiere preguntar, me lo puede preguntar. No entra para el primer parcial, o sea que supongo que las preguntas vendrían después del primer parcial. Pero básicamente la idea es, como dije antes, cuando uno tiene un circuito muy complicado, puede reemplazar ese circuito por un circuito más sencillo en donde reemplaza todas las resistencias por una resistencia equivalente y que esa resistencia equivalente sale de aplicar las leyes estas que vimos antes de reemplazar resistencias serie por la suma y resistencias en paralelo por la regla de la resistencia en paralelo. El voltaje de todo este circuito complicado también se reemplaza por lo que se llama el voltaje a circuito abierto del circuito. Bueno, acá Flor pregunta si va a estar en el segundo parcial y Facundo contesta que intentaremos que sí. En forma misteriosa. Sí. Bien. Bueno, como dije acá, digamos, la demostración del teorema el teorema se resume en esto que está escrito acá al final de todo, que es que uno tiene un circuito complicado y reemplaza las resistencias por una resistencia equivalente y las pilas por una pila. O sea, reemplaza todo un conjunto de resistencias y pilas por una única batería y una única resistencia, donde la batería es la batería que habría circuito abierto entre los dos elementos del circuito, y la resistencia es la resistencia que sale de dividir la batería de circuito abierto y la corriente de circuito de cortocircuito. No se entiende nada porque lo estoy diciendo todo rápido, pero bueno, dejémoslo aquí porque me parece que decirlo así rápido es peor. Acá adentro está la demostración. De eso lo único que quería comentar es que la demostración utiliza, digamos, esta teoría de circuitos resolviéndolos por mallas, utilizando la regla de Kramer, y de ahí sale una demostración, que en realidad es algo bastante matemático esa demostración. Lo bueno del teorema de Thevenin es aprender a usarlo, ¿no? Bien, bueno, termino aquí, habiéndome pasado en realidad un ratito, media hora, de lo que había dicho. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto que vimos, de lo que conté en la teórica. Como les dije, este es un tema más práctico y es cuestión de sentarse a resolver circuitos para aclararse todas las cuestiones. Las cuestiones generalmente tienen que ver con los signos, o sea que este es un problema que hay que aprender a ser consistente con los signos. Eso es todo lo que creo que trae de complicación los circuitos, son los signos.